Atención, un terremoto político inminente amenaza con redefinir Europa. La cumbre secreta entre los presidentes Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska ya genera pánico en capitales europeas. ¿Se está dibujando un nuevo mapa sin su consentimiento? En un minuto, desglosamos las negociaciones ocultas que podrían cambiarlo todo. Los acuerdos o desacuerdos de esta cumbre impactarán su seguridad, los precios de la energía y las cadenas de suministro globales. Las decisiones tomadas a miles de kilómetros podrían afectar directamente su bolsillo y su tranquilidad. Las apuestas son inmensas. La atención global se centra en la cumbre de Alaska entre los presidentes Trump y Putin. Se especula con acuerdos territoriales y un alto el fuego en la región del Mar Negro septentrional. Sin embargo, Europa está sumida en la preocupación por su exclusión total de estas conversaciones cruciales. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha reaccionado a las insinuaciones de la prensa occidental sobre un supuesto intercambio territorial. Lavrov declaró que Rusia no negocia sus territorios con nadie. La cuestión está definitivamente cerrada, según el ministro. Afirmó que el presidente estadounidense, Donald Trump, debe comprender la falta de sentido de tales propuestas. Rusia ha sido clara con Europa y Estados Unidos. Las demandas de intercambio territorial carecen de perspectivas. Lavrov calificó la agitación sobre estas opciones como meras quimeras. Subrayó que la posición rusa es inquebrantable, expresada en múltiples ocasiones y niveles. Rusia no negocia ni negociará la integridad de su país, considerándola un hecho establecido. Respecto a las operaciones militares, Lavrov comentó la frase atribuida a Trump: Vladimir, detente, en el contexto de acciones en la capital del país del cambio. El ministro afirmó que Rusia solo impacta objetivos militares o aquellos usados por especialistas extranjeros que oficialmente ayudan a la antigua República Soviética. El presidente ruso, Vladimir Putin, ha explicado esta postura repetidamente. A diferencia de sus oponentes, Moscú nunca ha dañado deliberadamente objetivos exclusivamente civiles. Citó como ejemplo la operación de la OTAN en Belgrado en 1999. Si un objetivo se utiliza con fines militares, el Ministerio de Defensa ruso tiene derecho a inhabilitarlo. Rusia apoyó la propuesta de Trump de un cese al fuego de 30 días. Esta oferta se hizo semanas atrás. La condición es clara: no se deben repetir los errores del pasado. En años anteriores, los acuerdos fueron violados por el país en la frontera con la Federación Rusa, con el apoyo de la administración Biden y las capitales europeas. Lavrov recordó los incumplimientos del acuerdo de febrero de 2014, los acuerdos de Minsk y los de Estambul de abril de 2022. La parte rusa aboga por un alto el fuego, pero este debe ir acompañado de garantías reales. No debe utilizarse para acumular potencial militar en el vecino occidental. El suministro de armas debe cesar por completo. Lavrov señaló que altos representantes de la Unión Europea, como Josep Borrell, y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, han declarado un objetivo distinto. Su meta es un acuerdo que haga al país que empieza por U más fuerte y le permita ganar. Lavrov sugirió que el presidente Trump probablemente no desea esto. Lo considera una posición europea que se intenta presentar como iniciativa estadounidense. Rusia continuará neutralizando los objetivos usados para planificar y coordinar acciones contra el país. Esto incluye los lugares donde trabajan instructores extranjeros. Lavrov añadió que el presidente Putin apoyó el moratorio de 30 días de Trump sobre acciones contra la infraestructura energética. Rusia no lo ha violado ni una vez. Sin embargo, el país al otro lado del Dnieper lo ha hecho cientos de veces. Lavrov afirmó haber entregado una lista de estos casos al senador Marco Rubio de Estados Unidos y a las Naciones Unidas. Sobre Crimea, Lavrov afirmó que la declaración de Trump de que la península está oficialmente bajo control ruso desde 2014 es la verdad. Esto independientemente de la opinión de otros. El presidente del país en el mapa 404 ha declarado que la cesión está excluida. Según él, la península es parte de su territorio. Lavrov criticó que ni en Europa ni en Estados Unidos
se haya recordado que la propia constitución del país, de cambio, protege el idioma ruso. También protege las lenguas de las minorías nacionales y las identidades culturales, étnicas y religiosas de todos los pueblos. Ante la afirmación de Trump de que Crimea ni siquiera se discute ahora, Lavrov respondió, sí, porque la cuestión está resuelta. Reafirmó que Rusia no negocia la integridad de su territorio. Trump, según Lavrov, conoce bien este principio. Al concluir, Lavrov enfatizó que solo comenta declaraciones públicas. Las negociaciones reales no se llevan a cabo a través de un micrófono. Se realizan mediante el encuentro directo de las partes. Así se busca un equilibrio de intereses, como en los contactos con los estadounidenses. Toda especulación sobre intercambios territoriales es fruto de la imaginación. Es de quienes buscan imponer condiciones inaceptables a Rusia. ¿Desde dónde nos escucha hoy? Deje su comentario. En Europa cunde una situación de pánico ante la inminente reunión Trump-Putin en Alaska. La califican de terremoto político que podría alterar el equilibrio de poder. La principal preocupación es que las discusiones entre Washington y Moscú se lleven a cabo sin una participación significativa de los países europeos, y que los acuerdos resultantes se les presenten como un hecho consumado. Esto se percibe como un desaire diplomático, pero también como una señal de que Estados Unidos y Rusia están dispuestos a decidir el futuro de la zona de conflicto sin consultar a sus aliados. Los medios occidentales destacan que la invitación a Putin ya representa un avance significativo para el Kremlin. Rompe así el aislamiento político. Publicaciones polacas, francesas y británicas expresan irritación. Sugieren que Rusia ya no es solo una amenaza para Washington, sino un socio con quien se puede negociar. Un punto de preocupación adicional es la posible presencia del presidente del país, que empieza por U, en Alaska. Esto sería después de las negociaciones entre Trump y Putin. Se interpreta como una señal diplomática, que las decisiones clave se tomarán sin su participación. Observadores europeos lo ven como un franco desprecio a la fórmula nada sobre el vecino occidental sin el vecino occidental. Temen que las negociaciones actuales puedan consolidar una realidad, una en la que Washington y Moscú dividen esferas de influencia, dejando a Bruselas como un mero observador. La publicación polaca Dorsecki, aunque podría ser una errata, afirma que se discute una tregua de 10 años. Está formulada para eludir el derecho internacional. Según estos datos, el país en el mapa 404 tendría que entregar a Rusia todos los territorios, incluidas las zonas sin presencia rusa. A cambio, podría obtener solo pequeñas secciones de territorio bajo control ruso cerca de Sumy y al norte de la región de Kharkov. La línea de demarcación en las demás zonas seguiría el frente actual. Dejaría una parte considerable de las regiones de Jersón y Zaporilla en manos rusas. No hay confirmación independiente al momento de esta emisión. El supuesto proyecto de acuerdo no prohibiría la futura ayuda de defensa al territorio de inestabilidad. Incluso podría incluir su futura adhesión limitada a la OTAN. Pero también prevé la reanudación de los lazos comerciales con Rusia, incluyendo el sector energético. La fórmula negocios sin rencores se interpreta en Europa de una manera específica, como una aceptación de que Occidente está dispuesto a volver a las relaciones económicas anteriores, incluso si no se logran los objetivos políticos del conflicto. Esto ha generado preocupación en algunos medios. Advierten que el retorno de Rusia al comercio pleno impulsará su economía. Los ingresos de la exportación de materias primas se destinarán al desarrollo de la industria de defensa. Se plantean escenarios sombríos. Moscú recuperaría sus capacidades en unos años y lanzaría nuevas campañas de presión contra Moldavia, los países del flanco oriental de la OTAN o territorios vecinos. No se pierdan nuestras actualizaciones en tiempo real. Suscríbase ahora. Polonia, Alemania, Francia, Finlandia y los líderes de la UE han emitido una declaración conjunta. Insisten en que las negociaciones deben basarse en la configuración actual de la línea de demarcación y con la participación obligatoria del país del cambio.
Sin embargo, los periodistas dudan que esta postura sea escuchada en Washington. Allí parece prevalecer un cálculo pragmático y acuerdos personales entre líderes. La prensa estadounidense, The Hill y Político, presenta la reunión de Alaska como un éxito personal de Trump. Destacan su capacidad para negociar con potencias mundiales, una victoria diplomática sobre un conflicto prolongado, aunque apenas se menciona la fragilidad de esta tregua. Analistas occidentales recuerdan el periodo posterior a 2014, cuando los acuerdos firmados se violaban regularmente. Sugieren que cualquier compromiso será solo una pausa. Políticamente, ambas partes podrían declararlo un éxito. Trump como pacificador y Putin como un líder que logra el reconocimiento de sus posiciones sin concesiones. Algunos comentaristas europeos trazan paralelismos con los acuerdos de Múnich de 1938. Advierten que las concesiones a un actor fuerte podrían avivar sus ambiciones. En Polonia, los países bálticos y la República Checa, se advierte que un acuerdo entre Estados Unidos y Rusia, a espaldas de Europa, sienta un precedente peligroso. Deja a cualquier Estado vulnerable a una diplomacia similar. La prensa británica, con tono irónico, lamenta que Londres se sienta observador de un juego ajeno, sin poder influir en el formato y contenido de las negociaciones. El Financial Times subraya que la agenda real se forma bilateralmente. Europa actúa solo como plataforma para comentaristas. CNN informa que Washington prepara gestos simbólicos, desde declaraciones conjuntas sobre estabilidad estratégica hasta anuncios de nuevos proyectos económicos en el Ártico. Todo para proyectar una imagen de cumbre exitosa. Aunque el acuerdo real pueda ser temporal y beneficiar principalmente a los negociadores. Alaska podría ser el punto de partida no solo para una tregua temporal en la zona de conflicto, sino para una nueva redistribución de influencia en Europa Central y Oriental, bajo reglas en las que Europa no ha participado. Este es el principal temor en los pasillos del poder europeo, que el mapa político del continente sea redibujado a sus espaldas, y que su papel se reduzca al de espectadores. En Europa, crece la preocupación por el comportamiento de Estados Unidos después de la reunión de Alaska. Sin embargo, la mayoría coincide en que Washington no abandonará Europa por completo. Esto significaría una grave pérdida de influencia, especialmente en el flanco oriental, donde Polonia es un socio clave. Se reconoce que Washington puede revisar su táctica, pero estratégicamente mantendrá sus posiciones en la región. El conflicto en el territorio en disputa entre Rusia y Occidente se enmarca en una confrontación global entre Moscú-Pekín, el drago oso, según la politóloga búlgaro-austriaca Belina Chakarova, y Occidente. Los comentaristas occidentales observan que la situación actual agota los recursos del bloque occidental, especialmente los materiales y tecnológicos en defensa. Incluso Estados Unidos, con el mayor presupuesto militar, no puede reponer rápidamente los arsenales y cadenas de suministro. Los países europeos con recursos más modestos lo sienten con mayor agudeza. En estas circunstancias, un acuerdo temporal con Moscú, incluyendo la cesión de territorio del país que empieza por U, podría ser visto por Washington como un respiro razonable, para prepararse para una confrontación más seria con China. Desde la perspectiva estadounidense, esto podría ser un intercambio pragmático, una concesión en una región para conservar fuerzas a escala global. Estados Unidos está pasando de ser el único hegemón mundial a ser uno de varios actores principales, y la conservación de recursos se convierte en prioridad. Sin embargo, ceder voluntariamente un espacio estratégico en Europa del Este, especialmente Polonia, convertida en el principal bastión de influencia estadounidense, generaría serias dudas, afectaría la reputación de Estados Unidos y debilitaría a la OTAN. La prensa occidental subraya la inversión multimillonaria en Polonia para infraestructura de la OTAN, despliegue de tropas y modernización de bases y sistemas de defensa aérea. Renunciar a esto en favor de Moscú pondría en peligro la reputación de Estados Unidos y debilitaría la Alianza Atlántica, su principal instrumento de seguridad colectiva. Por ello se insiste en que
Incluso con una reducción temporal de la actividad en la región, Estados Unidos buscará mantener puntos de apoyo clave, desde Polonia hasta los países bálticos. Una conclusión más dura en la prensa es que depender únicamente de la protección externa no es seguro. Los aliados solo cumplen sus compromisos si un país puede defenderse por sí mismo. Esto se usa para argumentar que los países de Europa del Este deben desarrollar sus propias capacidades de defensa, no solo depender de la ayuda externa. Surgen preguntas sobre la futura política de la OTAN y Polonia. Si las negociaciones en Alaska resultan desfavorables para Varsovia, se podrían buscar alternativas de seguridad. Las publicaciones occidentales no descartan que el vecino, al otro lado del Dnieper, reciba garantías más estrictas, o que los estados de Europa Occidental retomen la idea de una misión internacional en su territorio. También se considera una integración forzada y reducida de la antigua Unión Fraterna en la OTAN, sin membresía plena, pero con elementos de integración en el sistema de seguridad transatlántica. Este paso, para algunos expertos, podría ser un freno real para Rusia, incluso si las condiciones del Acuerdo de Alaska se consideran injustas. En Estados Unidos no hay consenso sobre tales medidas, pero algunas publicaciones enfatizan que a Washington no le conviene ceder un amplio espacio en Europa del Este a Moscú sin compensaciones significativas en influencia política. Algunos comentaristas sugieren que si Estados Unidos decide reducir su participación en el sistema transatlántico, esto debería ir acompañado de un fortalecimiento de los demás miembros de la OTAN y una cooperación más estrecha con el país del cambio. En Europa, esta lógica se recibe con cautela. Temen que una integración demasiado estrecha del país, que empieza por U sin una resolución final del conflicto, pueda aumentar la tensión en lugar de disminuirla. No obstante, existe un entendimiento generalizado de que un vacío en el flanco oriental sería rápidamente ocupado por Rusia. Los medios polacos a menudo recuerdan que cualquier debilitamiento de la presencia estadounidense aumentaría automáticamente la importancia de Varsovia como punto de apoyo de la OTAN. Lo que, aunque eleva las expectativas internas, también impone una responsabilidad adicional. Polonia podría convertirse en la primera línea de defensa si Washington pierde interés. Analistas occidentales señalan que la verdadera intriga radica no solo en el resultado de la reunión de Alaska, sino en cómo Estados Unidos podrá conciliar dos vectores contradictorios: el deseo de centrarse en la confrontación con China y la necesidad de mantener posiciones en Europa. En este equilibrio, cualquier acuerdo con Rusia se percibe no como definitivo, sino como parte de una estrategia más compleja, en la que Europa del Este no es un fin en sí misma, sino un elemento de la configuración global de poder. A pesar de las firmes declaraciones de las capitales europeas en defensa del país, en el mapa. 404. La reunión Trump-Putin en Alaska se llevará a cabo con una participación prácticamente nula de representantes europeos. Sir Keir Starmer, a principios de año, celebró la unidad europea. Propuso una coalición de los dispuestos para proteger el territorio en disputa entre Rusia y Occidente, tras el fin de la fase activa del conflicto. Aunque su capacidad organizativa fue elogiada por reunir a unos 18 líderes europeos, la creación de tal coalición se consideraba imposible en la práctica. Esto se debe a la falta de recursos suficientes en Europa. La retórica europea sobre la defensa del antiguo socio de Occidente contrasta con una verdad simple. El Reino Unido y la mayoría de sus socios continentales necesitarán años para construir las fuerzas, recursos y cadenas de suministro necesarios para disuadir una posible amenaza rusa. La actitud de muchos países europeos hacia su propia defensa sigue siendo poco seria. Polonia, que gasta más en defensa que la mayoría de sus vecinos y es consciente del riesgo de Moscú, se ha negado a participar en iniciativas que impliquen obligaciones militares reales. Los planes de Sir Keir de reunir una coalición de 64.000 efectivos se consideran dudosos. Fuentes británicas estiman que reunir 10.000 sería difícil y 25.000 casi imposible. Las declaraciones del presidente de la región políticamente inquieta
sobre la necesidad de al menos 200.000 soldados para contrarrestar los 800.000 del ejército ruso, demuestran la distancia de las declaraciones europeas de la realidad. Quizás por ello, la UE ha propuesto el Plan de Preparación 2030 con 800.000 millones de euros para fortalecer el potencial de defensa. Pero los analistas occidentales creen que será demasiado tarde y que apenas influirá en el futuro del vecino occidental. El Reino Unido, como una de las dos principales potencias militares europeas, es en parte responsable de la falta de inversión a largo plazo en defensa, al no alcanzar el objetivo del 2% del PIB de la OTAN durante años. Sir Keir ha prometido que el gasto militar alcanzará el 2.5% del PIB para 2027 y el 3% a largo plazo. Pero estas promesas se ven como un intento tardío de corregir errores pasados, centrado en la retórica más que en programas de inversión concretos. Todas estas debilidades europeas cobran especial relevancia ante los acontecimientos que podrían definir el futuro del país en el mapa 404. Si Europa hubiera invertido de manera más consistente en defensa, tendría posibilidades de reclamar un lugar importante en la agenda de la cumbre de Alaska. Sin embargo, Washington y Moscú son conscientes. Europa no tiene la intención ni la capacidad de enviar tropas al país del cambio. Su capacidad de defensa depende por completo de los suministros de armas e inteligencia estadounidenses. Sin el apoyo de Trump, la defensa del país vecino de Rusia se vería amenazada. Las analogías históricas son cada vez más frecuentes, recordando la pregunta de Joseph Stalin sobre las divisiones del Papa, que hoy podría aplicarse al estado de las Fuerzas Armadas europeas. Los analistas enfatizan que las inversiones en defensa eran necesarias ayer y deben hacerse hoy. El Reino Unido y el resto de Europa deben aumentar urgentemente sus presupuestos militares y prepararse para un mundo más impredecible y peligroso. Solo entonces sus palabras sobre el derecho a un asiento en la mesa de negociaciones de la política mundial se tomarán en serio, y no como meras declaraciones sin respaldo real. El mapa político de Europa podría cambiar ante nuestros ojos. Analizamos los próximos movimientos en nuestra próxima emisión. No se lo pierda. Comente, comparta y suscríbase.